momento es del debate que se ha suscitado, emitir las razones. La petición o la materia es pronunciarme respecto al requerimiento que ha formulado el señor representante del Ministerio Público de revocar la detención domiciliaria e imponerle la prisión preventiva al procesado Pedro Pablo Kuczynski en la investigación en el estadio de etapa preparatoria, que se le sigue por el delito de lavado de activos con la agravante de pertenencia a una organización criminal. Se han expuesto razones. En concreto, el Ministerio Público manifiesta que ha habido quebrantamiento a la regla de conducta que han sido impuestas a la sala. Han sido impuestas por la Sala Penal de Apelaciones de este sistema especializado. Y el abogado de la defensa bifurca su petición manifestando que debe declararse o rechazarse de plano, teniendo en cuenta el incumplimiento de una exigencia de los dispositivos legales que ha invocado como pretensión principal, y accesoria, que en su caso desestime la petición del Ministerio Público. Me parece necesario, para iniciar el plano, hacer de manera rápida, pero una breve diferenciación. Ya han transcurrido ya 13 años aproximadamente de la vigencia del Código actual frente al del Código 91, y esto implica de que se debe entender las instituciones jurídicas teniendo en cuenta el principio rogatorio. Y me refiero a esto porque está vedado, de acuerdo al sistema, de que el juez puede imponer una medida de coerción de oficio. Está vedado de que el juez imponga una medida más gravosa a la solicitada por el Ministerio Público. Y es así como en esta ocasión el debate se circunscribe a si debe acogerse la petición del Ministerio Público o no. Con esa consideración, es necesario indicar antecedentes, si no, no tengo un respaldo respecto de lo que me voy a pronunciar. Reconozco que este despacho judicial, del cual me encuentro a cargo, con la resolución 5 del 19 de abril de 2019, impuso prisión preventiva a Pedro Pablo Kuczynski Godard. Fueron 3 procesados, solo dicté para el procesado que he indicado. De los otros 2, determiné comparecencia con restricciones. Consideré de que se cumplían los presupuestos del artículo 268 del Código Procesal Penal, así como los alcances interpretativos de la casación C-26 del año 2013, moquegua emitido por la Corte Suprema de la República. Fue elevada en apelación por el letrado que se encuentra ante la apelación del letrado que se encuentra presente, y la Sala Penal de Apelaciones emitió la resolución 7, por el cual definió la situación de la detención domiciliaria. Y a esto me refiero con lo que inicialmente inicié. Hay una cláusula determinante, que es el artículo 6 del título preliminar del Código Procesal Penal, y que señala y que constituye un dispositivo rector. Así lo indica el artículo 10, también del mismo título. Las medidas que limitan derechos fundamentales, salvo las excepciones previstas por la Constitución, podrán dictarse por una autoridad judicial. Necesariamente el órgano jurisdiccional se pronuncia en el modo y forma garantías previstas por ley y se imponen mediante resolución motivada. Exigencia constitucional, artículo 139, inciso 5 de la Constitución Política del Estado, e interpretado, como he indicado ya en otros casos, con una sentencia del Tribunal Constitucional que constituye doctrina jurisprudencial vinculante en 1230 del año 2002, caso Teneo Cabrera. Mi posición: la Constitución no me exige que mi pronunciamiento tenga que ser extensivo. Bastará la brevedad y concisión, congruencia entre lo que se pide y se resuelve, y que se resulte suficiente. Y la orden se sustenta en suficientes elementos de convicción. Entonces, la imposición de una medida solo es a solicitud de parte. Y digo esto porque en el fundamento 5.6, que lo expuso el señor representante del Ministerio Público, durante los debates, el fiscal adjunto superior que asistió al mismo
solicitó que indicó a la sala que los márgenes del debate o el alcance del debate se circunscriba a lo que es una detención domiciliaria. Es decir, abdicó a mantener la postura de primera instancia de prisión preventiva. Si tengo en cuenta la norma que he señalado, no le queda otra cosa a la Sala Penal de Apelaciones que resolver en base a lo que hace el superior jerárquico del fiscal provincial, superior o adjunto superior en ese caso. Y así se emitió un pronunciamiento por arresto domiciliario. Por eso que en la parte resolutiva no dice más que revocar, porque hubo esa renuncia del fiscal adjunto superior, que es jerárquicamente, bueno, tiene una jerarquía mayor, pues el fiscal provincial presente. Es su función. Es necesario resaltar algunos aspectos que constituyen la ratio decidendi o la razón de la decisión de la sala. Porque para pronunciarme en este caso no puedo ser ajeno a estos fundamentos que tienen que tener correlación o conexión con la parte decisoria o resolutiva. Ahora, en los casos que se haya impuesto una regla de conducta que no tenga como sustento un fundamento de la misma resolución, podré interpretar, pero siempre con limitaciones. El artículo 7.3 del título preliminar, otro texto de carácter rector del Código Procesal Penal, señala lo siguiente: la ley que coacte la libertad o el ejercicio de los derechos procesales de las personas, así como las que limitan el poder conferido a las partes o establezcan sanciones procesales, será interpretada restrictivamente. Por eso es que en cuanto a la regla de conducta no puedo ir más allá. No puedo hacer una interpretación extensiva. Sería muy caprichosa, muy vaga. Además señala, la interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas mientras no favorezca la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos. La Sala Penal de Apelaciones también, al momento de dictar la detención domiciliaria contra el procesado Kuczynski Godard en el fundamento jurídico 6.55, fue claro en indicar que existía peligro de fuga y peligro de obstaculización, peligrosismo procesal. Pero luego indicó que, ponderado con relación al estado de salud, eso lo ha indicado también el abogado de la defensa, y la avanzada edad del imputado, es por lo que se cumplen los presupuestos materiales del artículo 290, inciso 1, del Código Procesal Penal, el arresto o la detención domiciliaria. Y se circunscribe en esencia a una cuestión de salud y edad de referido procesado. Un fundamento distinto ingresaría en una descontextualización de la resolución emanada por una autoridad que también tiene mayor jerarquía, la Sala Penal de Apelaciones. Entonces, aquí corresponde una tarea al juzgado. Lo primero que se va a hacer es encontrar la conexión entre la regla impuesta en la parte decisoria con la ratio decidendi o la razón de la decisión, o entiendes el fundamento jurídico o la parte considerativa de la resolución emitida por la Sala Penal de Apelaciones. El fundamento 6.56 de la Sala señala que el inciso 5 del artículo 290 habilita al juez respecto de la imposición de límites o prohibiciones a la facultad del imputado de comunicarse con personas diversas de aquellas que habitan con él o le asistan. En virtud de ello, ahora, ¿qué es lo que indica la Sala? Considera razonable la imposición de prohibición de comunicarse con los órganos de prueba personal y testigos, peritos del Ministerio Público que cite para las investigaciones. Se reitera esta misma construcción en el fundamento jurídico 6.2, señalar que para conjurar el peligro de obstaculización latente en este caso. ¿Qué me permite concluir? En este enlace o conexión de la parte considerativa con la parte decisoria.
dentro de una postura moderada y razonable, por supuesto. Y evitando cualquier interpretación extensiva, conforme a la norma que he invocado, e incluso que se recoge el artículo 139, inciso 9 de la Constitución Política del Estado. Inaplicabilidad de analogía de la ley y de normas que restrinjan derechos. Para este caso es que esta prohibición de testigos y peritos o órganos de prueba está referido a aquellos que se encuentran circunscritos para el caso que se viene investigando. No voy a repetir las reglas de conducta, ya lo hizo el señor fiscal, pero quisiera resaltar las que él ha hecho mención para argumentar su petición. La prohibición de comunicarse con los órganos de prueba, personal, testigos y peritos en todas las investigaciones que lleva a cabo el representante del Ministerio Público. Prohibición de realizar actividad política directa o indirectamente. Y la prohibición de realizar reuniones sociales en el inmueble donde llevará la detención domiciliaria. A excepción, esto no ingresa, como prohibición de reuniones familiares o visitas que pudiera recibir. Ahora le planteo respuestas al Ministerio Público. Es indiscutible de los debates que se han sostenido que ha existido reuniones en el domicilio en múltiples oportunidades del procesado Pedro Pablo Kuczynski Godard. ¿Y cómo se sustenta? Con el cuaderno de control de visitas y que ha sido confirmado por mi juzgado previo al desarrollo de esta audiencia, el día de ayer, y notificado al Ministerio Público. Confirmación que se da de conformidad con el artículo 18 del Código Procesal Penal y a los alcances interpretativos de una casación 5 del año 2010, en el que se establece pues la finalidad de la incautación. Para este caso es una cuestión instrumental, probatoria, a diferencia de la cautelar. Eso no ingresa aquí, solamente es la probatoria. Y esto porque se consigna en la ocurrencia de visitas de que ha insistido esta visita de funcionarios, entre ellos los ciudadanos Gilbert Violeta, Carlos Bruz y la ciudadana Mercedes Arauz Fernández, exfuncionarios públicos, otros ciudadanos. Y esto lo indica el Ministerio Público en su requerimiento y acompañado de anexos para sustentar. Es incontrovertible el acercamiento entre ellos con el procesado Kuczynski Godard en el interior del inmueble, como lo ha dejado sentado una autoridad que ha consignado esos datos, que es la Policía Nacional del Perú, que son los funcionarios responsables de la custodia. Sobre el quebrantamiento de la regla de conducta de prohibición de comunicarse con los órganos de prueba, personal, testigos y peritos en todas las investigaciones, el juzgado emite las siguientes razones. Como manifesté, en congruencia con el contenido de los fundamentos que han precedido, la restricción opera solo teniendo en cuenta la ratio incidente con la parte dispositiva o resolutiva, con los órganos de prueba, peritos y testigos que se circunscriben a la presente investigación. Y si bien es cierto, en la redacción gramatical de la regla se indica todas las investigaciones, pero esto debe ser entendido para evitar arbitrariedades, en esencia con la investigación que se le sigue al procesado Kuczynski Godard, con la ratio decidendi, teniendo en cuenta que de dotar del sentido extensivo todas las investigaciones sería manifiestamente, considero, irracional y hasta abusivo, y contrario al dispositivo del título preliminar del Código Procesal Penal, que está por encima de cualquier otro dispositivo del mismo código. Si es que se pretende validar la postura de prohibición de comunicación con testigos de diversas investigaciones a cargo de la Fiscalía, significaría efectuar un trato irracional. Y considero
que la Fiscalía tendría que proporcionar al menos una nómina de todos los órganos de prueba que tenga su caso, a su cargo. Que por supuesto, por la máxima de experiencia, no son 2 ni 3. Son casos sumamente complejos. Y es un número significativo. Además de esta situación, daría lugar a imponerle una tarea no reconocida al procesado, es decir, indagar para identificar quién resulta ser testigo o no. ¿Quién es un órgano de prueba? Cuando, de conformidad con el artículo 321 del Código Procesal Penal y bajo una interpretación de la Casación 2/2008, la libertad, en esencia lo que corresponde es preparar su defensa frente a los cargos que ha postulado el Ministerio Público e hizo invocación a la casación, porque la finalidad es, en la facultad que le reconoce la Constitución y las normas, el Código Procesal Penal del Ministerio Público, recabar elementos de cargo y descargo, en base a la objetividad del artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Penal. Me ha llamado la atención de que la Fiscalía ha efectuado una especial motivación cuando hace mención de algunos funcionarios públicos que se han reunido en el inmueble del procesado Pedro Pablo Kuczynski Godard. Como en el caso, voy a indicar la carpeta 52-2018, 54-2018, 55 del año 2017. Y fue importante formular una pregunta durante el debate. ¿Qué condición tiene el ciudadano Pedro Pablo Kuczynski respecto a una investigación que se sigue a fuerza popular? Si no es testigo, si no es procesado, si no es agraviado, ¿qué es? Y más aún porque en esas carpetas, ni siquiera, no se permite advertir que en esas carpetas existe algún tipo de prohibición para el procesado Kuczynski Godard. Por eso que insisto en la cuestión que las reglas, a pesar que se ha redactado así de esa manera extensiva a todas las investigaciones, no va acorde con la ratio incidente, del cual ya lo indiqué, que está sujeta a las investigaciones a los órganos de prueba para el presente caso. Mientras que con relación a lo que el Ministerio Público ha concluido respecto a Morales Dazo y su vinculación con la empresa Dorado Asset Manager Ltd, redomiciliado en el Perú como Dorado Asset Manager Company, SAC, no ha indicado de que este testigo tenga la condición de testigo formal. Y el Código Procesal Penal define quién es un testigo, ya sea señalado en una providencia que conformidad con el artículo 122 del Código Procesal Penal lo puede hacer, o con una disposición. Y en la réplica, mucho menos ha manifestado de que tenga esta condición. Entonces, no es de recibo la argumentación del Ministerio Público. Con relación de que el fiscal, la postulación del fiscal del quebrantamiento de la regla de conducta de prohibición de realizar actividad política directa o indirectamente. Debo reconocer que cuando he dado lectura a los fundamentos jurídicos de la sala, en ninguna parte hay una ratio decidendi de esta regla. Actividad política es existe una cuestión de vaguedad. ¿Qué debo entender por actividad política? El juzgado, ¿qué debe entender por actividad política? El hecho de hablar, por ejemplo, de lo que ocurre en otros países, ¿es una actividad política? En el seno de lo que ocurre en el ámbito de los diferentes poderes del Estado, ¿es una actividad política? ¿Lo que se hizo en Roma es una actividad política? ¿Lo que se hizo en Grecia es una actividad política? Entonces, el juzgado se inclina a considerar que cuando se considera lo siguiente: si bien resulta innegable de que se ha incautado con fines instrumentales ese cuaderno de control y que en donde se consigna visitas de funcionarios públicos que se encuentran vinculados a la política por la naturaleza de sus labores,
considero que no resulta ni lógico ni razonable considerar que por esa condición todo trato que tenga que efectuarse al interior del recinto del procesado Pedro Pablo Kuczynski tenga que obedecer a ese fin, salvo de conformidad con el artículo 122.5 del Código Procesal Penal y el artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Penal, el Ministerio Público demuestre que sí hubo esa connotación. Es más, me atrevo a señalar que con relación a las razones, a la regla impuesta por las salas, ni siquiera se constituye en una vaguedad del lenguaje, porque cuando se haga mención a demostrar una actividad política, considero que teniendo en cuenta el principio de instrumentalidad de las medidas de coerción, tendría que estar sustentado en qué medida esta actividad tenga un efecto para los fines de perturbación, para la perturbación procesal. Y tendría que demostrar el Ministerio Público de manera mínima cómo se le ha impedido, cómo se ha obstaculizado, cómo se le ha limitado poder obtener los elementos de cargo y descargo conforme a la casación que indica 2/2008 la libertad, y el cual haya sido limitado o imposible de poder recabar, o este tipo de situación análoga. Y recordar que la Sala Penal de Apelaciones ha señalado que Pedro Pablo Kuczynski no está impedido de tener reuniones familiares o visitas. En consecuencia, si no se demuestra que ha existido una actividad política con un efecto de perturbación en el proceso debidamente demostrado, lo que se sustenta con el cuaderno de control se circunscribirá solamente a una cuestión de visita, que la Sala Penal de Apelaciones de este sistema especializado ha indicado que se encuentra permitida al referido procesado Kuczynski Godard. Respecto al control de las obligaciones y otros, la Sala Penal de Apelaciones ha señalado en el fundamento jurídico 6.63 que el control de las obligaciones impuestas al procesado Pedro Pablo Kuczynski le corresponde al Ministerio Público de la Policía Nacional del Perú. Y esto no es ajeno, está también en el artículo 290 del Código Procesal Penal. Para que así pueda postular el quebrantamiento de las reglas de conducta, que a parecer del juzgado tiene que ser suficientemente acreditado. Y del cual considero que pues no lo está. Al abogado defensor no le puedo conceder la razón de rechazo liminar, en el sentido de que cuando se dictó la medida de detención domiciliaria le fue notificado a su patrocinado. Y es más, hasta reconoció que se encuentra en trámite una casación ante la Corte Suprema de la República. En esa notificación formal se le comunicó de las diversas reglas de conducta y que su desacato traería como consecuencia la revocatoria de la medida impuesta, por lo que se colige que existió comunicación formal. Por eso no puedo rechazar de plano. Y lo referido al artículo 290, inciso 8, que ha hecho mención el Ministerio Público, es cuando desaparece una situación inicial. Y el debate en esencia no es eso. El debate en esencia es el incumplimiento de la regla de conducta. Y como he manifestado, lo que se ha construido en la parte decisoria tiene que tener estricta conexión con la parte de la ratio decidendi. Y lo demás se encuentra inclinado a que se trate de una relación en estricta perturbación del proceso, cuestión que no se ha dado. En esta ocasión no le concedo la razón al Ministerio Público y por lo tanto declaro infundada su petición. Este derecho a impugnar mi decisión, de acuerdo a las razones que he puesto. Señor fiscal, se notifica. Señor magistrado, no estando de acuerdo con su resolución, interponemos recurso de apelación, el cual se va a fundamentar en el plazo correspondiente. Por interpuesto su recurso, señor fiscal. Letrado. Conforme y agradecido, señor juez. Concluye esta audiencia siendo las 11:32 del día de la fecha. Nos ponemos de pie.